Que Dios los bendiga en esta hora. Estaremos escudriñando la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 1:21 y luego estaremos pasando a 1 Corintios 9:16 bajo el tema la locura de la predicación. Amado Cristo, cada día anhelo yo en mi corazón oír tus palabras que son espíritu, que son verdad y tienen el poder para liberarme y transformar mi corazón. Yo no tengo palabras de gratitud por la muerte en la cruz y por resucitar para darme vida eterna. Ahora soy hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En 1 Corintios 9:16 dice lo siguiente. 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mis amados queridos, vemos cómo el Evangelio revela un mensaje extraordinario de amor y misericordia de Dios por el hombre. Es que a través de Cristo este mensaje debe ser escuchado, y no solamente escuchado, sino también que crean. Pero lo más importante es que sea de una manera personal. Es que cada uno nosotros debemos confrontar el mensaje del Evangelio, y ese mensaje lo podemos aceptar o rechazar ese amor. Es que es una responsabilidad individual, porque el Evangelio revela la justicia de Dios, el cual es realizada en Cristo Jesús para pagar nuestros delitos y pecados. Esta justicia solo se llega a cada uno por medio de la fe, así como lo aclara en Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vemos como Pablo, compartiendo una verdad poderosa, la razón por la que muchas personas no creen en Cristo, el cual murió en la cruz para nosotros ser perdonados de nuestros pecados, sino que parece que para muchos es difícil entenderlo, por el cual Cristo vino a la tierra
a cumplir ese mandato de parte de Dios. Al contrario, es tan fácil. Es simplemente que los incrédulos, muchos de ellos lo consideran como si fuese una estupidez o algo sin importancia. Es que la humanidad en general no ha llegado a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Este lenguaje que usa Pablo sugiere que Dios, en su sabiduría, no permitió que la sabiduría humana se convirtiera en la única manera de alcanzarlo. En cambio, a Dios le agradó salvar a los que creen a través de la locura de lo que Pablo y los otros apóstoles comenzaron a predicar. En otras palabras, Pablo entiende que su mensaje, el Evangelio, parecía y sonaba como si fuera absurdo y estúpido para la mayor parte del mundo. Las personas que confiaban en su propia sabiduría o en la sabiduría de los demás se acabarán perdiendo el verdadero significado del Evangelio. El Evangelio no es algo que pueda resolverse mediante la lógica y la filosofía. Es que lo podemos ver, la evidencia, y lo llevamos hacia la verdad, y vamos a ver en el libro de Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Wow. Y mira lo que dice en el libro de los Salmos. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no tuvo en su propósito revelarse a cada uno de nosotros mediante milagros ni mediante la sabiduría humana, porque esto no garantiza que tengamos una relación con Él, ni que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Es que la única fuente de salvación es mediante la locura de la predicación. La palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo, que revela lo profundo, lo escondido de cada corazón. Escuchando el Evangelio y creyendo en él, somos nosotros sellados con su Espíritu para salvación y para vida eterna. Y vemos cómo lo confirma en el libro de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando estés escuchando este devocional, o tú que estás escuchando en este momento esta reflexión, este devocional de parte de Dios, yo te invito a que a partir de hoy creas en Jesucristo y que recibas su palabra y tenga en cuenta que es Dios mismo llamándote a la fe para tu salvación y también para la de tu familia.
El que te llama es Él. El que te invita es Él. El que quiere que lo conozcas es Él. Es necesario que pongas en práctica tu fe para así poder recibir la salvación y vida eterna. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, vas a sentir los cambios pertinentes en tu vida. Vas a obtener la salvación y a través de ti también muchas personas y también tu propia familia. Acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es tan importante que aprendamos a nosotros oír la palabra de Dios. Y Cristo te invita hoy a que empieces a escuchar su voz, a que empieces a discernir su voz, a que no te confundas, porque hay muchas voces que querrán distraerte, hay muchas voces que querrán confundirte para que no escuches el verdadero evangelio de las buenas nuevas de salvación. La salvación, hermanos, es personal. Yo no puedo salvarte. Tú no me puedes salvar. Ningún ser humano puede salvar a otro ser humano. El único que te va a salvar es Jesucristo a través del Espíritu Santo, y que tú tengas fe y creas en la palabra de Dios, creas en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Recuerda cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, cuando fueron sometidos a esa cárcel, lo más oscuro, por ellos hablar de la palabra de Dios, por llevar las buenas nuevas de salvación, fueron azotados, maltratados. ¿Ellos qué hicieron? Dice que oraron, adoraron a Dios. Ellos creyeron en un Jesucristo que resucitó. Pusieron en práctica su fe salvífica. El carcelero se asustó porque hubo un gran estruendo en ese lugar, provocados por aquellos que realmente viven en el Espíritu. Cuando tú te estás relacionado con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes una intimidad con el Señor Jesús, Dios manifiesta su poder, su gloria y su unción a través de tu vida. Ellos provocaron que el poder de Dios sea manifestado. Las puertas de las cárceles se abrieron de par en par y no hubo llave ni cerrojo que impidiese que se abriese esa puerta. El carcelero se asustó porque tenía a cargo de él a aquellos que estaban presos, y era una deshonra para él que se escapasen aquellos carceleros.
Entonces se asustó. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? No temas, no te asustes. Estamos todos aquí. Nadie se fue. Es interesante lo que provocó Dios a través de sus siervos para que aquel carcelero tuviese temor y escuchase la palabra de Dios. La Biblia dice que le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo. Creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree que existe un Cristo vivo y real, un Cristo resucitado, un Cristo que entregó su vida por nosotros, llevándose nuestras dolencias, nuestros pecados. Un Cristo que resucitó para que nosotros seamos libres de la esclavitud, de las opresiones, de las religiosidades. Cree en Jesucristo. Cree en su palabra. El mismo Dios hoy te está llamando. El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Cristo hoy te hace la invitación a que tengas fe, a que creas y serás salvo. No solamente tú, sino también tu casa, tu familia, tus familiares, tus seres queridos, tus amistades. También pueden recibir la bendición y la salvación. ¿Pero cómo? Al oír la palabra de Dios y de tus testimonios de lo que Dios hizo, hace en tu vida y aún seguirá haciendo mucho más en ti. La locura de la predicación. Muchos no quieren escuchar la predicación de Dios. Y muchos escuchan, pero no la viven. Son dos cosas muy diferentes. Escuchar y ponerlo en práctica y vivir conforme a la palabra de Dios es muy diferente a que nosotros nada más escuchemos y lo dejemos en stand-by o lo dejemos divagar por el aire a la palabra de Dios y no la cumplimos. Es fácil hablar de la palabra. Es fácil predicar, preparar un bosquejo y hablar de lo que Dios pide de nosotros. Pero así como hablamos, tenemos que vivirla, porque somos testimonios de un Cristo vivo y real. Aquellos profetas como Pablo no solamente predicaban, no solamente hablaban, sino vivían conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Jesucristo. Te invito en esta hora a que juntos prestemos atención a la palabra de Dios y les llamo a que tengamos fe, porque a través de esa fe vamos a recibir la salvación y vida eterna, no solamente nosotros, también nuestra familia y todo nuestro entorno podrán ser salvos porque tú, porque yo, porque nosotros prestamos oído a la palabra de Dios
y la empezamos a poner en práctica y vivirlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Recibe esta pequeña porción de la palabra de Dios, este pequeño devocional de parte del Señor Jesús. Guárdalo y atesóralo en el medio de tu corazón. Y si usted cree que es de edificación, comparta con aquellos que hoy necesitan tener fe, oír la voz de Dios, así como un día nosotros también lo necesitamos y seguiremos necesitando oír cada día la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien habló con ustedes es su hermano en Cristo, Pastor Raúl Ledesma. Que Dios los bendiga.